Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan gloriosa, tan preciosa, que su Santo Espíritu de Dios repose sobre sus vidas, que en esta mañana nuestro Padre Celestial le puede enviar sobre sus vidas una palabra de bendición, una palabra que conforte, una palabra que traiga consuelo, una palabra que fortifique, hermano, nuestro ser interior, de tal manera que vivamos siempre para agradar al Señor, que vivamos siempre con esa disponibilidad de hacer lo que al Señor le agrada, porque no hay nada más hermoso, hermano, que poder hacer cosas agradables a Él. No hay cosas agradables, hermanos, que poder presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y poder recibir de Él, hermano, una palabra que nos haga entender que tenemos que enderezar nuestras vidas. El propósito de este programa, siempre estaremos remarcando, hermano, es hacer volver los corazones al Señor. Y que entiendas en veces, hermano, que el caminar del hombre no va de acuerdo conforme a la voluntad. Y si tú te estás esforzando por agradar a Dios, vas por buen camino. Sigue adelante, verán, dice la misma Escritura, nos enseña que la importancia es que podamos caminar hacia el lugar santísimo, podamos caminar hacia donde está nuestro Padre Celestial y que nosotros podamos agradarle todo el día. No escuches en veces las voces, hermanos, que en veces se levantan, ¿verdad? Porque las voces en este tiempo harán que el hombre detenga su camino. Pero es importante que entendamos que en este tiempo las profecías se están cumpliendo. Y las profecías no solamente se cumplen en los acontecimientos afuera, en las señales, en los tiempos de las guerras, de las naciones, en los cambios climáticos, también se está cumpliendo las profecías dentro de la iglesia de Cristo, tanto para bien como para mal. Algunos hermanos, como dice la bendita palabra, hermano, no van de acuerdo al camino del Señor, no van de acuerdo a la fe del Señor, pero es bíblico, hermano. Es parte de la apostasía que va a haber, es parte de la rebelión que va a haber, es parte de aquellos que se van a manifestar, que están dentro, pero más no son de nosotros. Traen un espíritu del anticristo, hermano, pero si algo que debemos de hacer nosotros siempre es escudriñarnos, es que estas cosas no estén dentro de nosotros, y si están dentro de nosotros, abandonarlas, renunciarlas, porque el Señor, cuando viene alumbrando a nuestra vida, viene observando, hermano, que no haya en nosotros la maldad, que no haya en nosotros la rebelión, que no haya en nosotros, hermano, porque la misma Escritura nos enseña que como le pasó, hermano, al querubín, fue echado del monte santo porque se halló la maldad en su corazón. No queremos ser echados nosotros por no andar en la fe, por no andar, hermano, agradando al Señor. Quiero que entendamos, quiero hablarles un poquito esta mañana, la importancia, hermano, de poder agradar a nuestro Padre Celestial. Le puse como título, hermano, la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es llevar la vida de Cristo. Hoy estamos viviendo tiempos de mucho desconocimiento, hermano, de la bendita palabra, y de dejar que el Espíritu Santo, hermano, nos moldee nuestro interior, moldee nuestro corazón, moldee nuestros pensamientos, moldee todas nuestras conductas, nuestros comportamientos. Muchos creen, hermano, que el Evangelio es solamente creer en Dios. Ese no es el Evangelio. Eso se llama idolatría. Se ha mal enseñado, hermano, o algunos tienen una mala enseñanza de creer que en Dios o en Cristo, hermano, es alguien que murió en la cruz, es alguien que se celebra, hermano, todos los años en la Semana Santa. Para el creyente, para el cristiano, piensa que Cristo fue aquel que murió en la cruz. Y para el catolicismo, para todas estas muchas religiones, hermanos, es creer que solamente se celebra en Semana Santa la muerte y crucifixión del Cristo. Ellos celebran la muerte y crucifixión de Cristo. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo.
Nosotros sabemos que Cristo no está muerto, sabemos que Cristo nunca murió. Simplemente le dio muerte a su carne, pero Él nunca murió. Por eso el que nace de nuevo tiene vida eterna, nunca muere. Bienaventurados aquellos que no dice que no participaron de la segunda muerte. Nosotros no, hermano, los que están en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida. Porque ahora somos salvos en Cristo. Ahora, hermano, pero cree que Cristo, hermano, es aquel que dice la Escritura que murió en la cruz por nosotros y que pagó por nuestros pecados. Ciertamente eso enseña la Biblia, hermano. Ciertamente eso enseña, pero esa enseñanza tiene un significado. Tenía un propósito en Dios que se cumpliera en la vida en todo aquel que cree de esa manera. Por eso cuando se convierte en una idolatría, se convierte, hermano, en algo que sin valor el mensaje del Evangelio, es cuando se cree que el cristiano, hermano, o todo aquel que cree que hay que celebrar Semana Santa para recordar la muerte y resurrección, o hay que creer que Cristo está vivo, hay que creer, hermano, de que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados y que resucitó, hermano, pero ahora ese Evangelio tiene un mensaje: predicar al Cristo vivo, predicar que Cristo está vivo. Pero ese evangelio, hermano, toma una forma de vida, se convierte en fe para nosotros. Ahora, no es bíblico, hermano, saber que Cristo murió por nosotros, porque lo dice la Escritura, hermano. Eso no enseña la bendita palabra. Cristo murió por nosotros, ciertamente, pero el significado, hermano, esa revelación de ese significado, de ese conocimiento, no es literal. Tenemos que encontrar nosotros el significado, el misterio oculto en ese mensaje. En el libro de Romanos, versículo 16-24, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se ha manifestado, dice, la revelación oculta, ese misterio oculto, dice, antes, desde tiempos eternos, se ha manifestado ahora, y que ahora se ha manifestado, dice, por medio de la fe. Quiere decir entonces, hermano, que hoy el evangelio que se está predicando, la palabra que se está predicando, está mostrando la vida de Cristo. Pero es idolatría creer que solamente estamos hablando de la vida de Cristo. Ciertamente, literalmente lo es, pero espiritualmente, hermano, Cristo no está en un pedazo de madera. Cristo no es de madera. Cristo no es de un metal. Cristo es de carne y hueso. Cristo es de carne y hueso. Porque ahora vive en ti, ahora está en ti, y dice, y la palabra, dice la Escritura, y el unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está dentro de nosotros, Él está en nosotros. Ahora vive, hermano, ahora vive en los hombres que han creído en Él y que caminan como Él. Cristo, cuando resucitó, hermano, lo que buscaba es un lugar donde Él pueda seguir manifestando su camino al Padre, llevarnos a nosotros al Padre. Por eso dice que este evangelio que es predicado, este evangelio que se predica, este evangelio que está en la Biblia, hermano, es aquel que es un misterio, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde antes, dice, desde tiempos eternos, pero que se manifiesta ahora por las Escrituras, hermano, por medio de los ministros, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Y esto está interesante, porque este evangelio, hermano, no es de oídas. Este evangelio no es de asistir a una iglesia, sino es una obediencia a la fe. Romanos 10:17 dice, hermano, que dice que la fe entra por el oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Tampoco se trata, hermano, que usted se dedique a estar escuchando mensaje tras mensajes y creer que de esa manera. Usted sabe que hubo un tiempo donde los judíos, hermanos, llegaron a entender, pusieron más, hermano, llegaron a comparar a los rabinos con la misma altura, con la misma obediencia que la bendita palabra. Obedecían más a los hombres que traducían las palabras, a los intérpretes, hermano, que a la bendita palabra. Llegaron a entender de que lo que decía un ministro, lo que decía un rabino, era considerado obediencia delante de Dios. No importaba si eso lo marcaba la palabra, hermano, sino que ellos llegaron a considerar que todo lo que salía de la boca del pastor o de los sacerdotes, de los rabinos, hermanos, era infalible, venía de parte de Dios y tenían que obedecer aunque no estuviera pegado a la palabra. Llegaron a considerar eso, de tal manera que terminaron idolatrando a un hombre. ¿Qué es idolatrar a un hombre? Hermano, idolatrar a un hombre es creerle sobre todo o ante todo, antes que la bendita palabra. Hay quienes, hermano, predican, le llaman pastores, pero no usan la Biblia, son motivadores personales. Y eso no es bíblico. Le creen a un hombre, hermano, que anteponer lo que dice la bendita palabra. Y eso hay que entenderlo. Que el evangelio, cuando no se revela la vida de Cristo, el evangelio no es para ser buenos hombres. El evangelio es para ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Mujeres que tengan el carácter, que tengan la imagen, que tengan el caminar del Señor. Pero, porque al final dice que, hermano, vamos a llevar la imagen de Cristo, vamos a tener la estatura del varón perfecto, tenemos que buscar crecer, madurar, tenemos que llegar, hermano, a tener un comportamiento, hermano, como hijos de Dios. Hermano, vemos que el que pueda confirmado dice, según el evangelio y la predicación de Cristo. Al único, fíjense, entonces quiere decir, hermano, que este misterio oculto que ahora se ha manifestado a los santos, dice dicen Colosenses, para presentar al Jesucristo, para presentar al Cristo Jesús a todo hombre, hermano. Dice Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. El misterio entonces revelado, hermano, dice acá, que quiso dar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en tu vida, que es Cristo, hermano, que se ha revelado en la vida de algunos creyentes. Porque Cristo, hermano, desafortunadamente hay quienes no quieren seguir el camino del evangelio, creen en el evangelio, pero no andan en el evangelio. Creen en Dios, pero no caminan con Dios. Hablan de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Porque aquí les enseña algo, hermano, que ningún derecho, por eso Dios le llama en el Salmo 50, le da un derecho, dice, yo no te permito hablar de mis leyes porque tú te echas a mis espaldas tu palabra. Hay a quienes no les permite Dios, hermano, llevar un buen testimonio, hay quienes Dios no les permite, ¿por qué? Porque son desobedientes.
Y aunque quieran, no puedan. Porque si no, la palabra de Dios no provoca el cambio, el Espíritu Santo no provoca el cambio en nuestras vidas, nada lo hará. La palabra cambia el corazón, el Espíritu Santo cambia la mente, pero llevar a Cristo en nuestras vidas cambia nuestro testimonio. Porque vive para honrar y para glorificar y para hablar de la verdad del Padre. Es importante entenderlo. Por eso dice que ese misterio oculto, dice en Cristo Jesús, la esperanza de gloria, a quien anunciando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hasta que el hombre llegue a entender, llegue a una madurez, hasta que el hombre, hermano, llegue a ser perfecto, hasta que el hombre alcance la estatura, hermano, hasta que el hombre entienda y se le revele quién es mi Señor Jesucristo. Para ti. El verdadero evangelio no es aquel que usted crea en el Señor, sino que usted conozca en su vida personal. Para lo cual dice, trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Si algo debe de usted ser como creyentes, bendiga a sus pastores que se esfuerzan, hermano, por presentar al Cristo, por dar al Cristo, porque tú entiendas que el Cristo está en tu vida, la importancia del poder que el Cristo está operando en tu vida, cuál es el propósito del Dios bendito sobre tu vida, y qué es lo que debes de hacer para alcanzar esas promesas, para alcanzar, hermano, esa perfección en tu vida. Nunca debemos de entender que en este evangelio, hermano, las cosas están tan aseguradas cuando no hay un temor o una búsqueda hacia el Señor. Estamos en tiempos, hermanos, de abundancia de la idolatría, de adoración de imágenes que el Señor mandó no adorar, ni postrarse ante ellas, ni mucho menos tratarlas con respeto. Pues la misma Escritura dice que no hacen bien y no hacen mal. ¿Por qué, hermano? Porque aquí nos enseña, hermano, que hay quienes, dice, el creyente, hermano, debe de aprender, hermano, que el evangelio le debe de mostrar a Cristo. Si en realidad cree, tiene fe en Dios, la fe de Dios es Cristo. La fe de Dios es Cristo. La fe no es creer en Dios, la fe es creer en su Hijo. La fe es creer en aquel que es nuestra salvación. La fe es creer en aquel que es la sabiduría de Dios. La fe es creer, hermano, en aquel que el Padre envió para salvación de nuestras almas. Pero la fe no es creer, hermano, que Dios está hablando de un hombre que murió en la cruz y que murió por nuestros pecados, hermano, y que Él está vivo sin haberle conocido. Hay quienes, la misma Escritura dice que Cristo está vivo, hermano, pero dice que hay quienes no lo conocen. Hay quienes dicen que sus ojos están vedados para que no lo reconociesen. Puede pasar el Cristo junto a ellos y ellos no se dan cuenta de que el Cristo está, no lo pueden conocer. Aunque buscan al Cristo, no lo pueden reconocer con sus ojos. Estamos viviendo tiempos de mucha idolatría, tiempos de adoración de imágenes, tiempos, hermano, donde el Señor mandó no adorarlas, no honrarlas, no postrarse ante ellas. Tiempos, hermano, donde el hombre va a idolatrarse. Y cuando el hombre se idolatra, hermano, es aquel que vive el evangelio, vive el cristianismo a su manera. Formó una religión en su vida. Por eso en Gálatas dice, no es que haya otro evangelio. Sí, que algunos lo han perturbado, dice que hay un evangelio diferente. El evangelio diferente es aquel hombre, cada quien lleva un evangelio, hermano. El evangelio no se lleva en grupo, el evangelio se lleva en la vida, en una vida diaria, según como han aprendido, según su comportamiento, según como han sido enseñados, según su manera de hablar, según su manera de pensar. Eso dice la Escritura en Efesios.
Porque hay gente, dice hermano, que en Efesios que su evangelio es vivir como los gentiles. Dice en Efesios 4, versículo 17, esto digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay quienes piensan, hermano, que el evangelio es creer. No, el evangelio es cambiar. Los comportamientos, las actuaciones, la manera de hablar, la manera de estar, hermano, de mirar a los demás, la manera de comportarnos, evidencian qué tipo de enseñanza tenemos. El hombre que no sabe reconocer sus errores, hermano, tiene una enseñanza. Que no sabe, hermano, pedir perdón, no sabe arrodillarse, no tiene una enseñanza porque su corazón está duro. Por eso dice que por la dureza de su corazón, hermano, dice en Romanos, y por no tener un corazón arrepentido, por tener un corazón duro, hermano, no corren al arrepentimiento. Pero acá dice, hermano, que el misterio oculto, hermano, es revelar al Cristo. Hermano, que entendiéramos que el evangelio es la revelación de Cristo, hermano. El evangelio es la obediencia a la fe. Y la fe en nuestro Cristo. Por eso en el libro de Éxodo dice, habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Dice, ve lo que dice, hermano, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito en la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Te está diciendo, hermano, hay hombres, hermanos, que creen que las imágenes, las esculturas, su misma personalidad, hermano, hay quienes dicen que son ateos. Hermanos, que se llaman ateos, es una adoración, una idolatría a sí mismo, que solo creen lo que ellos mismos creen. Hermano, hay que entender que ningún Dios va a poder salvar a ningún ser humano. No va a poder ningún Dios, hermano, o la vieja religión, el catolicismo enseña que, hermano, que cuando alguien muere, el santo a quien ellos adoran, ese los va a recoger, hermano, el día de su muerte. Y esa es una mentira, hermano. Nosotros morimos en Cristo. Bueno, usted va a morir, hermano. Digamos que hay gente que muere, que lo va a venir a buscar la Guadalupe, que lo va a venir a buscar un santo. Pero nosotros hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Dios, hermano. Quien nos va a venir a recoger va a ser nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si creer en un santo, hermano, nos hace salvo. Si creer en un santo, Él nos va a venir a recoger. A nosotros nos va a recoger el Cristo, no ningún santo que desconoce el Padre. Que desconoce el Padre, porque dijo Él, fuera de mí no hay salvación. Si al Cristo, hermano, no lo buscamos, si a Él le adoramos y le servimos, ¿quién te va a venir a buscar a ti que nadie los conoce? Nadie puede nadie puede tomar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede tomar la salvación del Padre, que es nuestro Señor. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Ningún santo va a poder salvar. Ningún santo va a poder venir a buscarte, porque no existen delante de Dios. Solamente hay un santo en nuestras vidas,
no el Santo de Israel, el Dios Santo, hermano, y que en él está el Espíritu Santo y en él está su bendita palabra santa, y que en él está nuestro Señor Jesucristo, que fue justo, santo y perfecto aquí en la tierra. Los hombres creen que las imágenes, las esculturas, hermano, los va a salvar. Dice que en Jeremías 10, hermano, del 11 al 15 nos enseña que les cae dice que el creer en los ídolos, dice, embrutece y le falta ciencia. Les diréis los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se producen muchedumbres aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundador, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vanidad, al tiempo de su castigo perecerán. Por eso el Señor dijo en Mateo, dice, en vano me honran, en vano me honran porque su corazón está lejos de mí. Dice que hablan vanidades de su mente. ¿Por qué hablan vanidades? ¿Por qué el hombre habla vanidades, hermano? ¿Por qué el hombre habla cosas vanas? Porque en él, hermano, busca a Dios a su manera. Su propio ídolo es él. Ya no digamos aquellos que tienen ídolos llamados terafines, caseros, que eran dioses caseros. Dice, se embrutece y le falta ciencia. Ser bruto, hermano, disculpen, acá dices, embrutece. Es la palabra, hermano, significa, otra vez, dice que es, dice así que descalificada, dice mortales. El platero debería avergonzarse de su hilo, porque sus estatuas son como mentiras que nunca respiran. Dice, realmente son sorprendentes la estupidez de la gente que no tiene conocimiento de Dios, dice la versión al día. Dice, es sorprendente la estupidez de la gente que no tiene conocimiento de Dios, quienes se inclinan ante sus propios ídolos fabricados, están entregados a algo vergonzoso, pues lo hacen con falsificaciones. Dioses sin vida ni poder nada valen, son necedad, son aplastados juntamente con sus fabricantes. Lo que le pase al ídolo le va a pasar a aquel, hermano, a lo que él cree también en él. Los ídolos son nadas, imágenes de hombre no son nadas. Entonces quiere decir, entonces, si el hombre es su propio ídolo, dice que no son más que mentiras. Quiere decir que el hombre, cuando desecha la verdad y llama a la mentira, es porque anda en sus propias decisiones, en sus propios razonamientos, porque ya no anda conforme a la verdad, sino anda conforme al engaño. Dice, ya no tiene conocimiento del verdadero evangelio, se salió del propósito del verdadero evangelio. Ya no entienden para qué es la bendita palabra, ya no entienden para qué es, hermano, la bendita palabra. Piensan que, hermanos, hay quienes piensan que echamos indirectas a través de no es indirecta, es una realidad. Es una realidad. Algún día verán, hermano, que esto se convertirá en una realidad. Porque dice, son mentiras. Dice que el ídolo empieza a decir, a contradecir. Un hombre que camina con su propia mentalidad, que su propio conocimiento, dice que es mentira lo que se predica. Dice que es mentira lo que se habla. Dice que es mentira lo que dice la palabra. Desconoce, hermano, dice, porque anda en su propio razonamiento, porque dices, algún día se va a avergonzar de sí mismo, se va a avergonzar, hermano, dice, son tonterías, obras ridículas que serán juzgadas y desaparecerán, dice en el libro de, hermano, lenguaje. Dice, hermano, que porque sus estatuas son más que mentiras. Lo que ha creído, hermano, realmente se le va a venir abajo. Porque el evangelio lo que enseña es la vida de Cristo. El evangelio lo que enseña, hermano, es, hermano, que busquemos el conocimiento. Realmente es sorprendente, dice, ver tanta gente
estúpida, sin conocimiento de Dios, quienes se inclinan ante sus propias ideas, se inclinan ante sus propios razonamientos, se inclinan ante sus propias creencias. Cuando el creyente ha caído en la idolatría, en sus propias decisiones y razonamientos, sin hacer caso al Señor, cae en mano en que este hombre o este creyente no conoce la palabra, este creyente no conoce el Evangelio, no conoce el Evangelio del reino de Dios, no tiene conocimiento de la fe que agrada a Dios, hermano. No tiene conocimiento de la fe que agrada a Dios. El hombre que se guía por sus razonamientos, el hombre que se guía, hermano, por lo que piensa, por lo que cree, dice que creen en la mentira, no creen en la verdad. Es un ídolo, hermano, que no tiene realmente del conocimiento de lo que es lo que marca la Escritura, no tiene conocimiento quién es el Cristo, no conoce al Cristo, no tiene conocimiento de quién es realmente Dios. No tienen conocimiento de la fe que agrada a Dios. Hay quienes se inclinan ante sus propias formas de una religiosidad, hermano, a su manera. Hay quienes piensan que el Evangelio es hacerlo a su manera, buscarlo. No, Dios estableció la forma correcta de agradarle a Él, la forma correcta de acercarnos a Él, la forma correcta de buscarle a Él. Es como decir, verán, la gente dice es que yo soy católico a mi manera. Hay gente que dice yo soy cristiano a mi manera, porque no practican ninguna religión, sino su propia religión. Eso es lo que dicen Gálatas. Practican su propio evangelio, lo hacen a su manera. Aquellos que dicen, hermano, no necesito ir a una iglesia para cambiar, o aquellos que dicen que no necesitan a Dios para hacer algo bueno, aquellos que creen que no necesitan, dice, pero es que yo ni un mal he hecho, me porto bien. Aquellos que creen que vivir lejos de Dios, a Dios le agrada, o creen que como Dios es bueno, no mira lo malo, sino que Dios es tan bueno que de todas maneras van a ir al cielo. ¿No ha visto usted que muere la gente? Mueren los brujos, mueren los homicidas, muere la gente que hizo maldad, hermano, no recibieron a Cristo y creen que, hermano, que fueron al cielo. Déjeme decirle, querido hermano, por eso ayúdenos a predicar el Evangelio. Comparta el Evangelio a toda la gente que no crea al Señor, para que tenga Dios misericordia de ellos. Y aquel que se alejó de Dios, aquel que piensa que vivir sin Dios lo va a salvar, el creer en Él lo va a salvar, está equivocado. Se van a ir a la gran tribulación, porque Dios quiere evitar los que se vayan a la gran condenación. ¿Por qué, hermano? Porque nunca entendieron el Evangelio, nunca entendieron cuál es la fe que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no revisaron la Escritura, no se pusieron atentos a la bendita palabra. Creyeron, hermano, que vivir, mi Señor Jesús dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer, sin mí no pueden llevar frutos, sin mí no pueden agradar al Padre, sin mí no pueden hacer nada agradable hacia Dios, hermano. Sin Cristo en nuestras vidas no hay salvación. Hay quienes creen, hermano, que pueden hacer y deshacer y que Dios está con ellos. Pueden hacerle daño, levantarse contra la obra, levantarse contra los ministros, levantarse contra los hermanos, levantarse contra el mismo Dios, y piensan que no va a pasar nada. Hay piensan que pueden vivir, que un día, hay gente que piensa que cuando se esté muriendo se va a arrepentir. No, hermano, hay quienes Dios no les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Hay quienes ya renunciaron a Cristo, hay quienes ya están muertos en vida. Eso mismo dice la Escritura en Hebreos. Imposible el arrepentimiento para ellos, por cuanto decidieron volver atrás, por cuanto decidieron abandonar el camino de la verdad. Imposible, por cuanto abandonaron todo, hermano, dejaron tirado su privilegio, dejaron tirado toda. Imposible el arrepentimiento.
El pecado hoy en día, hermano, no es hacer lo malo. El pecado hoy en día es no hacer lo que dice su bendita palabra. Ese es el pecado. Porque el pecado es la ausencia de Dios. Y si no tenemos a Dios, el hombre vive pecando. Vive en desobediencia todo el tiempo a lo escrito está. Vive en desobediencia a lo escrito está. Primera de Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y saber que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Andar en el propio razonamiento, las propias ideas, sin practicar el verdadero evangelio. Nadie puede tener fe si no se practica el evangelio. No conocieron el camino de la verdad, no supieron lo que dice la bendita palabra sobre la verdadera fe. ¿Quieres tener fe en Dios? Tienes que saber lo que dice la palabra. No puedes crearte una religión en tu vida, una religión a tu manera. No puedes agradar a Dios a tu manera. No puedes buscar a Dios a tu manera. No puedes hacer cosas agradables a Dios a tu manera. No puedes hacer nada a tu manera. Si Cristo no es el motivo por el cual tú te acercas a Dios. Oh, hermano, usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que el verdadero evangelio, hermano, es aquel que se vive en una vida conforme a la vida del Señor. Es importante entenderlo. Por eso yo veo aquí, hermano, que dice su palabra: hermano, por cuanto andaron en esa idolatría, andaron en esos razonamientos, ellos no conocieron al Señor. Buscaron a Dios a su manera, hacían las cosas a su manera. La fe que realmente agrada a Dios, la verdadera fe, es la que agrada a Dios. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de quienes le buscan. Quiere decir entonces que hay una fe que agrada a Dios. Una fe, hermano, que en aquellos que solo viven para agradar al Señor. Quiere decir que la verdadera fe hace que el hombre viva para agradar a Dios. La verdadera fe no es aquel que cree y se lo imagina. La verdadera fe es la que vive el creyente para agradar a Dios en su vida diaria. A Dios no se le agrada en la iglesia. A Dios se le agrada en su vida diaria. Por eso entender que el mejor evangelio es aquel que se vive todos los días en nuestras vidas. Ese es el mejor evangelio. Ese es el evangelio que se ha hecho carne. Ese es el evangelio vivo. Ese es el evangelio eficaz. Ese es el evangelio, hermano, que convierte al hombre como al Hijo de Dios. Por eso hay que entender mejor, hermano, que la mejor alabanza es la obediencia. La mejor adoración es el temor a Dios en una vida de consagración y en santidad. La mejor oración es la que se habla conforme a las palabras de Dios, no pensamientos inventados, no de alguien filosófico, sino, hermano, sino aquella que va pegando a la obediencia y al temor a Dios. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo verdadero que hacemos. Hay que entenderlo, hermano. El propósito de nuestro Señor es alcanzar una bendición. Es alcanzar, hermano, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que vivir agradecidos con Él. Por eso tenemos que entender el verdadero evangelio, hermano. Que el verdadero evangelio es aquel que nos hace ver la vida de Dios de una manera completamente diferente.
Por eso, hermano, esto implica una vida diaria. ¿Qué te enseña a ti el Evangelio, hermano? ¿A creer en Dios o a caminar junto a Dios? El verdadero Evangelio no se vive dentro de las iglesias. Se vive una vida diaria y en una comunión personal con Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Esa es la verdadera fe, la que se vive todos los días para agradar a Dios y que tiene una comunión personal con Dios. La fe que agrada a Dios, hermano, es Juan 8:29, dice: porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros, hermano? El verdadero Evangelio es aquel que se vive para agradar, es aquel que siempre hace lo que al Padre le agrada. Si la fe, entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está diciendo? Sin Cristo es imposible agradar a Dios. Sin Cristo en nuestras vidas es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin llevar una vida como Cristo llevó, es imposible agradar a Dios. Sin hacer las cosas que mi Señor Jesús hacía, es imposible agradar a Dios. Porque la fe de Dios se llama mi Señor Jesús. La fe de Dios es Cristo. Porque el Padre, nuestro Dios, también es un Dios de fe. Mi Señor Jesús también era un hijo de fe. ¿Cuál era la fe de mi Señor Jesús? La fe de mi Señor Jesús era caminar agradando al Padre en todo tiempo y en todo lugar. Por eso aquí en Hebreos empieza a decir, hermano, que por la fe Enoc no vio muerte, él nunca murió. Acá dice, hermano, que por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por eso el Padre se lo llevó. Por eso, hermano, estamos en un tiempo tan precioso, tan crucial, en el arrebatamiento, hermano. Enoc es figura del arrebatamiento. Enoc es figura, hermano, de un hombre que camina en la fe, un hombre que camina cerca de Dios, un hombre que vive para agradar a Dios en su vida diaria, porque esa es la verdadera fe. La verdadera fe es la que se camina cerca a Dios. La verdadera fe es la que da testimonio que vive agradando a Dios, no a los hombres. La verdadera fe es la que se vive en el temor, en la santidad, en la obediencia, en la comunión con Él. Esa es la verdadera fe. Una vida que agrada al Padre en todo tiempo y en todo lugar. Una vida que agrada a Dios en el temor, hermano. Una vida, la verdadera fe es aquella que se vive, solo se vive para agradar al Padre a través del Cristo. Por eso vuelvo a repetir, el mejor evangelio no es aquel que se cree en Dios. El verdadero evangelio es aquel, hermano, que se vive a agradar a Dios todos los días. Ese es el verdadero evangelio. Porque digo, mi Señor, la fe del Padre es mi Señor Jesús. Por eso digo, el Padre no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. Quiere decir que la fe de mi Señor Jesús, vuelvo a repetir, era caminar junto al Padre, era estar junto al Padre, era honrarlo, hablando bien de Él en su vida, hacía que se hablara bien de Él en su vida. Esa es la verdadera fe. Porque tenemos que caminar como Enoc. Si nosotros queremos ser parte del arrebatamiento, si queremos estar un día en la vida eterna, tenemos que ser hombres de fe. Y el hombre de fe es aquel que vive para agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. En la iglesia, hermano, no es el lugar donde debemos de agradar a Dios. Porque en la iglesia lo vamos a hacer es a rendir cuentas de lo que nos pasa afuera, de lo que hacemos afuera, y ponernos a cuentas en la misericordia, en el temor, en el arrepentimiento. Pero nadie puede agradar a Dios
por ir a la iglesia. Nadie puede ir a agradar a Dios por escuchar prédicas. Nadie puede agradar a Dios, hermano, por leer la Biblia. Nadie puede agradar a Dios, hermano, simplemente porque habla de Él. El hombre que realmente agrada a Dios, hermano, es aquel que vive una vida en temor, en santidad, hermano, en una vida de obediencia, en una vida, hermano, de intimidad con Él. Esa es la verdadera fe. Porque Cristo, hermano, era la fe del Padre. Por eso, el caminar con el Padre era la verdadera fe. Jesús dijo, verán, le digo a Juan 14:9, le digo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Evangelio, hermano, es una vida diaria. La Biblia no dice que Jesús era un hombre de fe. La Biblia no dice que Jesús era un hombre de fe. La Escritura dice que Jesús es la fe. Él era la fe que agradaba al Padre. Y por eso, como Él era la fe que agrada al Padre, era la fe que agrada al Padre en todo momento, su caminar era para agradarlo a Él todos los días. Vivía para agradar al Señor porque Él era la fe, era portador de la fe, porque vivía para agradar. Entonces, el hombre de fe es aquel que vive para agradar a Dios todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. La verdadera fe es aquella que se camina junto al Señor. Por eso digo, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Hebreos 12 nos enseña que Él es el autor y consumador de la fe. Él es la fe de nuestra vida. Mi Señor no dice en la Escritura que Jesús era un hombre de fe. La Escritura dice que Jesús es la fe. Es la fe que agrada al Padre. Entonces enseña, hermano, que aquella fe que está en nosotros es la vida diaria. Es el caminar junto al Señor. Es llevar, hermano, un evangelio, hermano, que se asemeje a la vida de Cristo. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es creer. La verdadera fe es caminar junto al Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos, nos enseña, poner los ojos en la vida de nuestro Señor Jesús, aquel que es nuestra fe, aquel que es la palabra, aquel que es la vida de Dios, aquel que es el amor del Padre. Por eso todo aquel que dice, yo amo a Dios, pero debe de amarlo, aquel que dice que ama a Dios, debe de amarlo como Cristo lo amó. Aquel que dice yo creo en Dios, debe de tener la fe, debe de creer como Cristo creyó en el Padre. Aquel que dice yo busco a Dios, debe de tener la misma búsqueda que tuvo mi Señor Jesús. Aquel que dice yo obedezco a Dios, debe de hacerlo como Cristo obedeció. Aquel que dice que agrada a Dios, debe de hacerlo como Cristo agradó a Dios. Aquel que dice que es hijo de Dios y no se compara con el Hijo de Dios, no es una fe que agrada a Dios, ni tampoco es la vida de Cristo. Eso es interesante. ¿Usted ama a Dios? No lo ame a su manera, porque eso es una religión a su manera. Si usted ama a Dios, debe de amarlo como mi Señor Jesús lo amó. Si usted dice que busca a Dios, debe de buscarlo como Cristo buscó al Padre. Si usted dice que tiene temor de Dios, debe de tener el temor de Dios, del temor que tenía mi Señor Jesús, porque esa es la fe que agrada al Padre. ¿Cuál es la fe que agrada al Padre? El que camina. Dice, por la fe andamos. ¿Qué está diciendo? Nuestro caminar es por fe. Nuestro caminar, nuestra forma de ser es por fe. ¿Qué está diciendo? Mi caminar en Dios es para agradar a Dios como lo hizo mi Señor Jesús. La fe que agrada a Dios, hermano, no es decir yo busco a Dios, yo agrado a Dios, hermano,
pero que no se asemeja a la vida de Cristo. De nada sirve, hermano, creer que estamos haciendo lo correcto si no se asemeja a la vida, ni al comportamiento, ni a la conducta. Si usted cree que está haciendo lo correcto, ¿creen que si Jesús está en tu vida, hermano, ahorita, hermano, crees que Jesús estuviera pensando como tú, estuviera actuando como tú, estuviera hablando como tú, estuviera teniendo ese comportamiento como tú? Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que nos escudriñemos, ¿verdad? Si tenéis al Cristo o no. De lo contrario nos enseña, hermano, o estáis reprobados, nos enseña. ¿Por qué, hermano? Porque si el Cristo, hermano, no está en nosotros, hermano, ¿cuál es el comportamiento que realmente debemos de tener nosotros? Realmente, ¿cuál será, hermano, la manifestación de aquello, hermano, que nos hace sentir realmente que estamos haciendo lo correcto? En este evangelio no es el que dice, sino es el que hace, hermano. Dice en 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros, dice, 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en poder de Dios, pero también vosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados. ¿Qué está diciendo? Si Cristo está en tu vida, debes de pensar, debes de actuar, debes de hablar, debes de moverte, debes de buscar, debes de amarlo, debes de creer, debes de obedecer como Él lo hizo. El evangelio no son de creer que sentirnos religiosos, porque eso es idolatría. Y verdadera fe que agrada a Dios es la vida que se lleva en Cristo, actuar como Él actuó. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio es de examinarse. Pregúntate tú todo lo que tú... Por eso el evangelio debe de ser para nosotros mismos. La predicación debe de ser para nosotros mismos, no es para otros, es para ti. Examínate a ti mismo, hermano, si tienes fe. ¿Crees que tienes fe en Dios? A lo mejor va a decir la gente, amén, tengo fe en Dios, creo en Dios. Pero la verdadera fe es aquella que camina, actúa, habla, mira, hace, como mi Señor Jesús las hizo. La fe es caminar junto al Señor. La fe es hacer las cosas de Dios. La fe es actuar y pensar como mi Señor Jesús. Si Jesús estuviera hoy en tu vida, ¿crees que estuvieras actuando como lo estás haciendo hoy? Examínate a ti mismo. Si tu fe está agradando, si tu caminar, si tu comportamiento está agradando a Dios. Si va tu mentalidad conforme a la voluntad de Dios. Algún día verán los que agradan y a quienes lo que no agradan. Por eso dice la misma Escritura ahí en Corintios, hermanos, que se les predicó lo mismo a todos. ¿Por qué en algunos reciben la palabra y en algunos no? Porque a algunos les hace bien y a algunos les hace un mal. Cuando la misma Escritura dice en Corintios 10, dice, no queridos hermanos, que ignoréis de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual, pero que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No se agradó Dios de ellos. Si comían lo mismo, si se les impartía lo mismo, si le hablaban lo mismo. ¿Por qué hay quienes corren al temor? ¿Por qué hay quienes corren a la obediencia? ¿Por qué hay quienes corren, hermano, realmente a la consagración? Porque realmente quieren agradar a Dios. Pero el hombre que sigue en su mentalidad y sigue creyendo que lo que hace es para agradar a Dios, hermano, no conoce a Dios, y su fe es una fe vana. Por eso es importante entender que realmente el hombre que quiere agradar a Dios tiene que caminar como Jesús anduvo. Por eso en el libro de Juan 2.5 dice, primera de Juan 2.5, pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, por eso sabemos que estamos en Él, porque dice, porque guardamos su palabra, hacemos lo que dice su palabra. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. El que dice que está en Cristo, el que dice que está Cristo en Él, el que dice que tiene fe en Dios, debe de andar como Él anduvo, en el amor a la palabra, en el amor al Evangelio, en el amor a la obediencia. Por eso el fin de nuestra fe es la vida de Cristo, es el comportamiento del Cristo, es andar como Él anduvo en el mundo. Dice, por eso el fin de nuestra fe, nuestro término de nuestra fe, es andar como Él anduvo. Voy terminando. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo en Él ahora lo veáis, os agradable con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de nuestras almas. Cristo se reveló. ¿Quieres saber quién es Cristo en tu vida? ¿Quieres saber quién es la fe de Dios? La fe de Dios no es creer, la fe de Dios es Cristo. Y Cristo es caminar junto al Padre, es caminar en el mundo haciendo la voluntad del Padre, andando en obediencia, en temor, en consagración, en santidad, hermano, haciendo lo que realmente al Padre le agrada. El misterio revelado en la palabra es que sigamos a Cristo, es que sigamos las pisadas de Cristo, es que sigamos el ejemplo de Cristo. Por eso le puse por título este pasaje: la fe que agrada a Dios es llevar la vida de Cristo. Si tú haces que dice que amas a Dios, ámalo como Él lo amó. Si tú dices que hablas verdad en tu boca, debes de hablar como Él habló. Si Él te dice, tú dices que tú tienes temor de Dios, tienes que comportarte como Él se comportó. Es que no lo estoy haciendo, pues empieza a hacerlo, porque ese es el cambio. Agradar a Dios, ese es el cambio, realmente hacer lo que Él nos pide. Llevar la vida de Dios, llevar la vida de Cristo, es caminar junto al Padre. Esa es la verdadera fe. Una religión, una religiosidad falsa, es aquella que se dice y no se hace. Es aquella, hermano, que lo hace a su razonamiento, solo busca a Dios a su manera, solamente es católico a su manera, practica una religión a su manera, es cristiano a su manera, haciendo a un lado la palabra, haciendo a un lado la obediencia, haciendo a un lado, hermano, lo que Dios realmente manda. Revisa tu vida si Cristo está en tu vida. Si estás caminando conforme y te estás esforzando a caminar haciendo lo que el Señor dice, gloria a Dios. Vas conociendo al Señor, vas conociendo al Padre, porque esa es la vida que realmente agrada a Dios. Agradar, quitar y poner la vida de Dios, quitar lo malo y estableciendo la vida del Cristo. La fe que agrada a Dios es llevar la vida de Cristo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Aquellos hermanos que se conectaron, aquellos hermanos que anhelan y desean buscar a Dios, ayúdenos a compartir la palabra. Ayúdanos, hermano, a buscar
Ayúdanos a buscar, hermano, a buscar aquellas almas que necesitan la predicación, que necesitan volver a Cristo, que necesitan conocer al Padre. El Evangelio es para aquellos que realmente necesitan un cambio. El Evangelio realmente es hacer que el hombre se acerque a Dios. No que haga su voluntad, sino que haga la voluntad del Padre. Pregúntate si tienes fe. Pregúntate si estás caminando con el Señor. Levántate hoy y realmente agrada al Padre. Realmente haz lo que el Señor te pide. Que tengas una comunión, que camines junto a Él y sepa que lo que estás haciendo le está agradando a nuestro Señor. Muchas gracias donde quiera que esté. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo el culto vivo. Hermano, si no tiene dónde congregarse, congréguese aquí, hermano. Aquí les esperamos con los brazos abiertos, dispuestos a alabar y darle gloria a nuestro Señor aquí en Cerrito, Canacín. Aquí en Canacín, Yucatán, hermano. La dirección la puede usted encontrar, hermano, aquí en la página, hermano, en la página de Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz. Dios habla hoy, hermano, de aquí, Yucatán. Que Dios me los bendiga, hermano, y les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Véngase, hermano, y démosle gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.